Seguimos confiando en nuestro Dios, en su propósito, en que Él no cambie y que Él es Dios fiel en todo tiempo para nosotros, sus hijos, para los que creemos, pues Él ha dicho que el que cree va a ver su gloria. Y en dificultades, en adversidades, pues ahí hay oportunidad de ver la gloria de Dios. ¿Es así? Las cosas difíciles, en esas cosas que a veces parecen imposibles, ahí es la oportunidad de que los creyentes veamos la gloria de nuestro Dios. Gracias al Señor que nos tiene aquí en esta reunión, disfrutando de la oportunidad de poder alabar y honrar su nombre. Y por supuesto también estamos súper animados a oír de su sabiduría y a ser establecidos cada vez más en esta. Y de tal manera que el Señor siga trabajando, siga obrando y siga levantando nuestra vida en su propósito. Entonces, ¿qué les parece si levantamos nuestras manos una vez más y decimos, digan conmigo, Padre Dios, gracias por esta oportunidad de abrir mi corazón a tu sabiduría. Padre Dios, gracias que en este instante voy a ser ministrado, hablarás a mi corazón, me ayudarás con tu palabra, me animarás y levantarás mi vida a tu propósito. Gracias por esa palabra viva y eficaz que hoy recibo como tierra fértil. Padre Dios, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el Señor está refrescando nuestra vida, hermanos, con su sabiduría en el área del servicio. Si son asistentes, no solo asistentes, pero si son asistentes fieles a la iglesia, a los cultos, saben que el Señor está ministrándonos acerca de esto, de cómo está nuestro servicio a Dios. Es importante que los hijos de Dios entendamos el propósito del Señor con nuestra salvación y que no solo es porque digamos que ya somos salvos, gracias a Dios, estamos felices de ser cristianos y muchas cosas que se puedan decir, pero hay un propósito y hay una razón de ser de la por cual también Dios nos ha salvado. La esencia es que Él es amor, Él nos ama y ha manifestado su amor por medio de Cristo, pero hay un resultado que nuestra vida tiene que traslucir, que nuestra vida tiene que manifestar, y eso se llama servicio. Y Dios nos está refrescando acerca de esto. Yo sé que a través de los años hemos aprendido muchísimas cosas, pero no nos cansamos, como la misma palabra de Dios nos dice, que no hay que dejar de recordar las cosas que ya hemos aprendido. Y Pedro le decía esto a la iglesia, que aunque ellos ya sabían cosas, él no tenía que dejar de recordar lo que ellos ya sabían y confirmarlos en estas verdades que ellos ya sabían. También el apóstol Pablo, vimos el día domingo, él habló a la iglesia de Filipenses diciéndoles que para mí no es ningún problema, yo no me molesto de tener que escribir las mismas cosas que ya les escribí, porque para ustedes es seguro. Entonces es seguro cuando Dios nos vuelve a recalcar cosas, a enfatizar, es seguro para nuestra vida. Dios no quiere cansarnos, Dios no quiere aburrirnos. Él no sabe hacer eso, no sabe ni cansar ni aburrir a sus hijos. Ya los hijos inventan el cansancio y el aburrimiento a veces, pero la verdad es que Dios cuando nos recalca y nos habla, está ayudando a nuestra vida, nos está animando, nos está realmente trayendo beneficio y es seguro para cada uno de nosotros. Dios nos está ayudando y es para nuestro bien, y lo que Dios nos dice no falla para nuestra vida. Así es que, iglesia, disfrutemos siempre de la palabra de Dios, así la sepamos, así Dios nos vuelva a hablar, siempre tengamos la actitud correcta de recibir la palabra de Dios como lo que es palabra de Dios, y esta nos va a ayudar. Dios usará gente, personas, siempre ha sido así, pero la verdad es que Él nos habla a cada uno de nosotros. Así es que esta tarde ya, sí, falta un minuto para las 12. Nos adelantamos un poquito para decir que esta tarde ya vamos a tener un corazón abierto para recibir de Dios como que Dios me está hablando a mí. ¿Qué les parece? Amén. Digan conmigo, Padre Dios, tú me hablas a mí. Esta tarde, tu palabra es para mí. Amén. Ahora yo voy a decir que la palabra de Dios es buena. Amén. Muy bien. El día domingo estuvimos hablando acerca del el reconocimiento que debemos tener a todo lo que Dios ha hecho, a su gracia, por supuesto, sabiendo que el llamado de Dios en este tiempo es real, que Él está hablando a su iglesia, porque no tenemos que desechar al que habla, decía la palabra de Dios en lo que vimos el día domingo, y poniéndonos como ejemplo a Israel, que recibió la palabra de Dios y no reaccionó como tendría que haber reaccionado. Oyó la palabra, no la mezcló con fe, no
pudo ver en su experiencia la manifestación, no por culpa de Dios, sino de que ellos no recibieron, no creyeron, no mezclaron con fe la palabra. Entonces no experimentaron lo que Dios les había dicho. Y la palabra del Señor en Hebreos nos hablaba hoy para nosotros los creyentes de este tiempo, que si nosotros desecháramos también al que amonesta, al que habla, entonces seguramente va a haber consecuencias que no son buenas. Y por eso es que viene la palabra de Dios a nuestra vida, para ayudarnos, porque no tenemos que desechar cuando Dios habla. Ahora, tú eres libre de hacerlo, la gente es libre de hacerlo, que seguir o no seguir, que aprecie o no la palabra de Dios, pero el consejo de Dios es que no deseches la palabra de Dios, porque nunca hay buenas consecuencias cuando Dios nos habla y nosotros vamos por otro lado. Nunca hay buenas consecuencias acerca de eso. Entonces, cuando Dios nos habla y lo seguimos, lo que Dios nos dice se cumple. Cuando Dios nos habla y vamos por nuestro lado, entonces no podemos estar pensando que va a haber buenas cosas como resultado de eso. Solamente cuando seguimos lo que Dios nos dice en su sabiduría, entonces vamos a tener lo que Él nos promete. Y la palabra nos dice que nosotros, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y veíamos que esto es importante entender en cuanto al servicio. El servicio no es para nosotros, no debería ser una carga, una obligación, algo en lo que tienen que estar empujándonos. Tenemos que ser sabios para reaccionar, sabiendo que es una oportunidad de responder a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque Dios nos ha permitido acercarnos a Él, no a través de la ley, no a través de Moisés, sino de Jesucristo, no a través del monte Sinaí, sino del monte de Sión, a través de un nuevo pacto de Cristo, de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, de que tenemos millares de ángeles a nuestro alrededor, que hay un nuevo pacto del que disfrutamos, que hay una sangre que nos es propicia siempre a nosotros. Por todo esto, hermanos, por esa gracia de Dios manifiesta, dice, así que nosotros, teniendo un reino inconmovible, todo esto que ya está establecido y que nunca va a cambiar, de eso se trata el reino inconmovible. Dios ya lo hizo y esto es incambiable. Ya nadie puede cambiarlo, ni Dios mismo va a poder cambiar eso, ¿ve? Entonces, como tenemos eso, de todo esto tenemos que nosotros responder a lo que Dios ha hecho y nos ha dado con una gratitud en nuestro corazón. Y con esa gratitud, mediante esa gratitud, tenemos que servir a Dios agradándole con temor y reverencia. Si entiendes la gracia de Dios, si te beneficias de la gracia de Dios, si te ayuda la gracia de Dios, si eres lo que eres y tienes lo que tienes por la gracia de Dios, lo que debes hacer es servir a Dios. Así que teniendo todo este reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Un corazón agradecido que sirve y manifiesta esa gratitud con servicio, agrada al Señor. Hace feliz al Padre. Nuestro Padre lo disfruta de hijos que reconocen su gracia, su amor, su favor y responden con servicio. Necesitamos obviamente como creyentes refrescar esto y con sabiduría que la palabra nos da, evitar todo tipo de confusiones que hay en cuanto al servicio. A veces uno imagina que se ha creído tal persona o que creen aquellas personas que me están diciendo para servir. No, ellos no van a tomar mi tiempo. O sea, no entendemos, la gente no suele entender de lo que se trata el servicio como un honor y privilegio que Dios nos ha dado. Siempre están viéndolo desde una óptica carnal, terrenal, y no desde la óptica de Dios. Hay gente que piensa que tiene que servir así para que Dios recién me pueda bendecir, o tengo que servir porque Dios seguro necesita que yo le sirva. Entonces tienen sus pensamientos cerrados. Nada de eso está en línea con la palabra de Dios. Servimos a Dios por todo lo que Él es, por lo que nos ha dado, con un corazón agradecido por la gracia que Dios ha manifestado en Cristo en favor de cada uno de nosotros. El servicio, tu servicio tiene que ser una respuesta de un corazón agradecido a Dios. Hay que tener la comprensión, hemos dicho el día domingo, de la naturaleza y del origen del servicio. Esto no se lo ha inventado un pastor o un grupo de gente
que quiere abusar de otro grupo de gente. No, el servicio nace en el corazón de Dios. Él manifiesta esto. Cuando el pueblo estaba oprimido en Egipto, Dios llamó a un hombre llamado Moisés, le habló en el monte de Horeb cuando éste estaba pastoreando las ovejitas de su suegro, de Jetro, y le habló acerca de que él iba a ir, estaba siendo comisionado para libertar al pueblo de la esclavitud. Y cuando lo llama a Moisés ahí en el monte de Horeb y le dice acerca de esto, él dice que tiene que ir Moisés con seguridad, con confianza, porque Moisés estaba argumentando: yo no puedo, no sé qué decir, qué voy a hablar, y poniendo sus excusas cuando Dios lo llamó para que vaya a libertar al pueblo. Entonces Dios le dice: ¿sabes qué? Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Así es que Dios es el que hace primeramente la mención del servicio. Dios es el que introduce, diríamos así, en el ámbito escritural, el término servicio y el concepto de servicio. Y dice la escritura que Moisés tenía que hablar, Moisés tenía que darse cuenta, Moisés tenía que saber que cuando saque a Egipto, de Egipto al pueblo, van a servir a Dios. Es decir, van a ser libres para servir a Dios. Si son libres, el propósito es servir a Dios. Entonces, para nosotros, para la iglesia en este tiempo, es exactamente lo mismo como principio. Tenemos que reconocer la gracia, el amor, el favor de Dios, y detrás de todo eso hay la oportunidad de responder a Dios, no de ser obligados, no de ser coaccionados, no de ser manipulados, sino tenemos la oportunidad de elegir servir a Dios. Dije otra vez, elegir servir a Dios. Debe ser nuestra elección voluntaria de un corazón agradecido servir a Dios. No que estén detrás de nosotros, no que nos estén hincando, no que parezca que nos obligan. No, debe ser el corazón del creyente agradecido, debe estar listo pues para servir a Dios. Y Dios entonces introduce esto en nuestro contexto y en el conocimiento que debemos tener de Él, que estamos llamados a servirle. El pueblo iba a ser librado, iba a ser redimido de toda esclavitud para servirle. Y Dios también le dijo a Moisés que cuando esté delante de Faraón, que era caprichosón y que no quería dejar al pueblo, que le diga: ¿sabes qué? Deja ir a mi hijo o a mi pueblo para que me sirva. Y como tú te niegas a hacer eso, entonces pues yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Este era un juicio de Dios sobre el rebelde Faraón que no quería dejar que el pueblo sea libre. Deja ir a mi pueblo o a mi hijo para que me sirva. Otra vez se enfatiza el asunto del servicio desde la óptica de Dios. Y finalmente, cuando Dios ya organiza, el pueblo ha sido liberado, el pueblo ya está siendo organizado por Dios, están ya armando el tabernáculo conforme Dios había dicho, y Dios necesita, entre comillas, personas que puedan dedicar exclusivamente su tiempo para ejercitar el sacerdocio, es decir, para ser los intercesores entre el pueblo y Él. Entonces escoge la tribu de Leví, a los levitas, para que ellos sean los sacerdotes en ese tiempo. Entonces también en cuanto a esto se nota el énfasis de por qué Él estableció los sacerdotes. En Éxodo 28:4, en la Biblia de las Américas, dice así: estas son las vestiduras que harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica. Esto era para vestir a los sacerdotes, y varias cositas más. Y al final del verso 4 de Éxodo 28 dice: a fin de que me sirvan como sacerdotes. ¿Ok? Ahí se enfatiza otra vez que el sacerdocio que estaba siendo establecido era para darle servicio al Señor. Y el verso 41 del mismo capítulo exactamente también dice así: al final del versículo, para que me sirvan, se enfatiza otra vez esta frase, como sacerdotes. Tenemos que confiar en que Dios es sabio, amén, iglesia. Y si Él ha establecido liberar, salvar, redimir, perdonar para servir, confiemos en eso, que es lo mejor para nosotros. Es parte de su divino plan, de su sabio plan, que no hay mejor plan para nuestra vida. Está dentro de los planes y pensamientos de Dios para darnos un futuro esperanzador.
y un futuro al cual llegamos en una vida de servicio, vamos a ver que es un futuro realmente que disfruta del propósito de Dios, porque está en línea con su corazón y con lo que es el anhelo del mismo. Entonces confiemos en la sabiduría de nuestro Dios. Si Él nos libra, si Él nos limpia, si Él nos redime, si Él nos liberta para servirle, podemos decir gloria a Dios. Podemos decir gracias a Dios. ¿Cuántos quieren decir gracias a Dios esta mañana? Digan, Padre mío, gracias por la oportunidad de servirte. Me has perdonado, me has librado para servirte. Pero lo hacen con alegría o los veo medio soñolientitos por ahí, medio soplando, pujando, no sé qué. Algunos se ponen morados cuando dicen, que gracias, que quiero servirte, Padre, y por aquí. No, así con gozo. Gracias, Padre, porque yo voy a servirte. Aleluya. Con gozo, pues. Porque es un servicio de gratitud en nuestro corazón para el Señor. Finalmente vimos en el Nuevo Testamento, ya el día domingo, lo que Pablo le escribió a la iglesia de Tesalónica cuando les dijo que lo siguiente: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gloria a Dios. Así es que en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, usando Dios al apóstol Pablo, el apóstol de la gracia, Dios nos muestra también el propósito por el cual hemos nacido de nuevo, nos hemos convertido, hemos sido libertados del mundo de la esclavitud, del engaño, de la muerte, y hoy estamos en el reino de Dios. Dice, os convertisteis de los ídolos, de ser idólatras, de ser religiosos, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos convertidos tenemos aquí esta mañana? Solamente si eres convertido. Los convertidos es para servir al Dios vivo. Si tú dices, yo soy convertido, sí, yo soy hijo de Dios o hija de Dios, y yo nací de nuevo, no te olvides que hay un siguiente paso que está esperando el Padre fiel que tú puedas dar como respuesta a su gracia y a su amor. Este se llama servicio. Dios tiene misericordia y conmiseración de los ociosos espirituales, pero no los quiere dejar ahí. Si Dios nos está hablando otra vez de servicio, es porque hay personas que están necesitando esto de sus hijos, de sus hijas, están necesitando engancharse con la visión, seguir a Dios, servir a Dios. Si nacieron de nuevo, si son hijos, hijas de Dios, tienen el testimonio, pero necesitan el otro paso, cumplir el propósito de Dios. Pablo le dice a los de Tesalónica que ellos se convirtieron para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, después de ser convertidos, es para servir al Dios vivo y verdadero. Celebramos que Jesús viene. ¿Cuántos dicen amén? Felices de que Él viene por la iglesia. Uy, gloria a Dios, cada vez está más cerca la venida de Cristo. Esperamos, dice el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses, de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, el que nos va a librar de la ira venidera, porque viene a llevarnos y nos libra de la gran tribulación, de todo lo que se va acercando y de lo que este mundo va a sufrir. Él viene por nosotros, pero dice que nos hemos convertido para servir al Dios vivo y verdadero. Y sirviendo al Dios vivo y verdadero, esperamos de los cielos a su Hijo. Entonces, mientras Cristo viene, nuestra opción es servir a Dios. Nuestra elección debe ser servir a Dios. Está bien para reunir, para estar en la iglesia, para, como llamamos casi siempre, asistir a la iglesia, pero está mucho mejor servir a Dios. Haber nacido de nuevo, haber recibido a Cristo, ser hijos o hijas de Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, cuando analizamos, hermanos, toda nuestra vida y chequeamos aún nuestros servicios y que servimos a Dios ya, hay que hacerlo con excelencia, entendiendo la óptica de Dios para el servicio. Y servirle como debe ser. No solo servir a Dios, pero servirle como tiene que ser. No se trata solo de la acción, se trata de todo lo que hay detrás de la acción, de la motivación de nuestro servicio.
de lo que mueve tu servicio a Dios. Entonces vamos viendo en la palabra del Señor cosas que nos van a ayudar, que nos van a refrescar en esto. Josué capítulo 24, versos del 13 al 15. Yo quiero leerles la traducción de Dios habla hoy de este pasaje. Josué 24 del 13 al 15 en Dios habla hoy dice así. Yo les di a ustedes tierras que no habían trabajado y ciudades que no habían construido. Ahora viven en ellas y comen uvas y aceitunas que no plantaron. Añadió Josué, por todo esto respeten al Señor y sírvanle con sinceridad y lealtad. En la Reina Valera dice con integridad y con verdad. Y apártense de los dioses que sus antepasados adoraron a orillas del río Éufrates y en Egipto y sirvan al Señor. Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir, si a los dioses que sus antepasados servían a orillas del Éufrates o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Parte final del verso 15 de Josué 24, sumamente importante. Dice, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. En estos dos versículos, la primera parte del verso número 13, nos habla de que nunca olvidemos que aún en el pueblo de Dios vemos como ejemplo, pudo disfrutar de cosas por la gracia de Dios. Dios les prometió la tierra que fluye leche y miel y los que creyeron entraron a la tierra que fluye leche y miel. Y les recuerda el Señor a través de Josué que ellos habían recibido lo que estaban disfrutando sin haberlo merecido y sin haberlo trabajado. Estaban recibiendo una tierra que no habían trabajado, estaban habitando ciudades que no habían construido y estaban viviendo en ellas y comiendo de lo que ellos no habían plantado. Si uno trabaja, tiene una tierra, la siembra, trabaja, contrata peones, está ahí, cosecha y todo, bueno, tiene el resultado de su trabajo. Y puede comer del fruto de su trabajo y eso está bien, eso es normal. Pero vemos en la experiencia del pueblo que esta gente, dice Josué, de parte de Dios, que habían trabajado ellos o estaban comiendo, uvas y aceitunas de cosas que ellos no plantaron, o sea, no trabajaron. Y también habitaban ciudades que no habían construido. Si tú ahora tienes la oportunidad de entrar a una casa que no has comprado ni un ladrillo, ni una bolsa de cemento, ni una varilla de fierro, y hay una casa y puedes tener la oportunidad de entrar y habitar porque alguien te la regala, entonces, ¿qué se llama eso? No vayan a decir suerte, eso se llama gracia. Gracia, porque no te costó nada, ni un esfuerzo, ni un trabajo y hasta la casa y entras y la habitas. Esa es gracia. Y si comes también lo que comes sin haber trabajado, como estaba pasando la experiencia en este contexto que estamos viendo, el pueblo de Israel, entonces también eso es gracia, porque comían uvas y aceitunas que no plantaron. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos ahí en este verso número 13 reflejada? La gracia de Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros somos testigos de la gracia, del amor de Dios expresado en Cristo por todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario en favor de nosotros. Y hoy nosotros, sus hijos, estamos disfrutando de eso que Dios hizo por gracia a través de Jesucristo. ¿Y qué es lo que como principio viene después de eso? En el verso 14 dice, por todo esto, por la gracia de Dios, respeten al Señor y sírvanle con sinceridad y lealtad o con integridad y con verdad. Sí, pero sírvanle a Dios. Por toda la gracia que Dios ha manifestado con ustedes, respondan de una manera correcta. No sean ociosos, no se olviden, no se alejen, no sean orgullosos, no se relajen. Por todo lo que Dios es, por todo lo que Dios ha hecho, respeten y sirvan a Dios con sinceridad y con lealtad. Esa es la dirección. Esa es la dirección para los que han recibido a Cristo, han nacido de nuevo, son hijos e hijas de Dios. Sirvan a Dios, esa es la dirección. Pablo lo dijo enfáticamente a los de Tesalónica, convertidos de los ídolos para servir al Dios vivo. Y este era un pensamiento que ya venía de atrás y Josué lo tenía. La gracia de Dios ha estado operando con ustedes, por lo tanto ustedes respeten al Señor y sírvanle con integridad, con verdad, con sinceridad, con lealtad. Pero sírvanle a Dios.
Lo que le espera a un hijo de Dios cuando se convierte en tal es servirle a Dios. Y hay que tomar la oportunidad como algo beneficioso, no como una carga, es como algo que es honroso para nosotros. Es algo privilegiado para nosotros servir a Dios, al dueño del universo, al ser más poderoso, más sabio, más todo que existe. Tener el honor de poder servirle a ese Dios. Y por eso Josué dice a la gente, por todo esto que ustedes están experimentando, por la gracia de Dios, diríamos, respeten al Señor y sírvanle con sinceridad y lealtad. En el verso 15, Josué dice, pero si no quieren servir al Señor, elijan a quién van a servir. Porque la verdad de este asunto también, amada iglesia, es que Dios nos ha creado con un libre albedrío. Y nosotros sabemos que esto opera todos los días de nuestra vida. Porque todos los días y en cada situación tenemos la habilidad, la capacidad de poder decidir cosas, de ejercitar ese libre albedrío. De que a la voluntad que nosotros tenemos podemos hacer lo que a veces podemos estimar, sea bueno o sea malo para los demás, estimamos que eso es lo que queremos y tomamos la decisión de hacerlo. Les pasa a todos, nos pasa a todos. Tenemos lo que se llama el libre albedrío. Tenemos la capacidad para decidir. Pero los hijos de Dios que hemos nacido de nuevo somos guiados, somos aconsejados. Somos llevados después de ser libertados de la esclavitud, de la muerte, del pecado, y estamos ya en el reino inconmovible de los hijos de Dios. Somos guiados para tomar la elección correcta de servir a Dios con sinceridad, con lealtad, con integridad, con verdad. Servirle a Dios. Pero como no es una obligación, ni Dios te obliga, ni los líderes te obligan, ni los que sirven a Dios, ni los que están ahí comandando un grupo cereal te pueden obligar y te van a obligar, tú tienes que tomar la decisión de elegir. Por eso Josué le decía a las personas, si no quieren servir al Señor, yo les digo que sirvan, es la voluntad de Dios que sirvan. Ustedes deben servir, entiendan el propósito de Dios. Pero es su asunto, son ustedes los que tienen que tomar la decisión. Yo les digo, pero no les obligo. Yo puedo en esta mañana o en esta tarde ya estar parado aquí haciendo lo mismo, diciéndoles, pero no obligándoles. Yo les digo, pero no les obligo. Les digo, sirvan al Señor, es lo mejor que tenemos que hacer los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, libertados de las tinieblas y hoy en la luz, es servir a Dios. Es lo mejor que podemos hacer. Pero les digo, pero no les obligo. Y Josué decía, si no quieren servir a Dios, es decir, si en su libre albedrío ustedes toman la decisión de no seguir la palabra de Dios, una decisión fatal, por supuesto, una decisión mala, una decisión que no va a traer beneficio a su vida, entonces ese es su asunto. Elijan pues a quién van a servir. Y luego este principio lo vemos en la palabra de Dios. También dice que Dios pone delante de nosotros vida y muerte. Y nos dice que elijamos la vida para que nos vaya bien a nosotros y a nuestra descendencia. Elige pues la vida. Hay vida y muerte, hay dos caminos, pero elige la vida, dice el Señor, para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Pero Dios no dice, yo te presento estos dos caminos, yo elijo por ti, yo te meto ahí, yo te obligo a que sea así. No dice eso Dios. Dios dice, hay dos caminos, elige sabiamente, sigue la vida y te va a ir bien a ti y a tu descendencia. Y aquí vemos en el contexto de lo que está pasando Josué con Israel, les dice, si no quieren servir al Señor, elijan a quién van a servir. Pero él se pone como ejemplo de un hombre sabio, de un hombre que en el Antiguo Testamento es el tipo de Jesucristo, de nuestro Jesús del Nuevo Testamento, Josué. Un hombre mentoreado por Moisés, fiel a Moisés en el llamado que Moisés tenía, en el servicio que él tenía que hacer, Josué con Moisés, ayudándole en todo lo que estaba de su parte hacer. Un hombre leal a Moisés, que entendía este asunto del servicio y que sabía en su corazón que era lo mejor tomar la decisión de servir a Dios. Él dice, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Mi familia y yo serviremos al Señor. El servir a Dios, benditos, es tremendo porque
no solo te bendice a ti. Si hay un cabeza del hogar que es servidor de Dios, él va a involucrar a la esposa, a los hijos en el servicio a Dios, y la bendición es para toda la familia. Yo y mi casa serviremos al Señor. Pero por mi parte, yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es la mejor decisión. Recuerden, si hay que tomar una decisión después de nacer de nuevo, no, lo más importante no solo, el resultado es disfrutar de los beneficios, por supuesto, pero si hay algo que tiene que ver conmigo como decisión hacia Dios, como respuesta a su amor, no es disfrutar la bendición, sino servir a Dios. Yo disfruto las bendiciones de Dios por la fe y por el amor y la gracia y lo que Él ha hecho a través de Cristo para mí, y yo creo. Pero en lo que compete a mí como una respuesta a esa gracia, entonces yo doy el paso de servirle a Dios. Reconozco su gracia y doy el paso de servirle a Dios. Y no solo para decir que Dios es tan bueno, que Dios es buenísimo, clamar, todo eso está bien. Pero no olvidemos lo que Dios hoy nos vuelve a refrescar, a repetir y a hablar. Hay que servirle. Abad. La palabra abad, servirle, yo y mi familia serviremos, o sírvanle con sinceridad. La palabra servicio es abad, que tiene dos connotaciones. La primera es de adorar, honrar y ministrar a Dios. Entonces nosotros podemos servir a Dios honrándole, ministrándole, pasando tiempo con Él, satisfaciendo su corazón. Abad. Esta es la primera parte del significado de abad, pero la otra parte ya es la acción, es trabajar, arar, labrar, desempeñar. En esas dos connotaciones se usa el término abad para lo que nosotros conocemos como servir. Entonces, cuando Dios nos dice que sirvamos abad, entendemos que hay la oportunidad de adorar, de honrar, de ministrar a Dios y de trabajar, de hacer cosas, de desempeñarnos para con Dios, también en su obra, en el ministerio, en todo lo que tenga que ver con lo que Dios requiere de nosotros. Estas dos cosas entonces tienen que ver con el término servir, abad. El énfasis, bendita iglesia del Señor, en lo que estamos viendo de Josué 24:13, un poquito de agüita. El énfasis de nuestro servir está en la gracia de Dios. Es que por la gracia de Dios somos animados a servirle a Dios. Pero el énfasis es la gracia de Dios. En todo lo que Él nos ha dado gratuitamente sin que merezcamos, es que nosotros tenemos la oportunidad de servirle a Dios. El énfasis no es la obra que uno hace de su servicio. El énfasis, debemos de mirarlo así, entenderlo, es que Dios ha sido un Dios de gracia para con nosotros. Me perdonó por gracia, me salvó por gracia, me llamó por gracia, me tiene hoy aquí por gracia, me sigue alimentando por gracia. De todas maneras, aún en medio de mis errores, su gracia me sostiene. Todos por gracia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Servir a Dios. En la parte de la administración directa hacia Él, en la adoración, en la honra, en el compartir con Dios, y en la otra parte de la acción, trabajar, desempeñarnos dentro del ministerio de las cosas que requieren de nuestra participación. En ambos ámbitos es que tenemos que servir a Dios. Servirle significa, amada iglesia, hacer lo que Él nos dice, pero como Dios nos dice. Es lo que está relacionado con lo que nosotros hemos oído alguna vez acerca de la obediencia, que es obedecer a Dios. Es hacer lo que Dios te dice como Dios te lo dice, ¿verdad? No como tú quieres hacerlo. Uno no puede obedecer a Dios, literalmente obedecer a Dios, cuando Dios te dice algo y tú lo haces como tú quieres. Eso no es obediencia, es media obediencia o es desobediencia, pero no es obediencia. Entonces el servicio para Dios está relacionado con esto, con hacer las cosas para Dios de la manera que Él lo dice y de la forma que Él quiere que lo hagamos.
Y nuestro servicio, iglesia, tiene que hacer que Dios se vea como alguien que es supremamente valioso de que nosotros hagamos esto por Él. Que Él vale tanto que nosotros estamos agradecidos y por eso le servimos. Tenemos que hacer que Dios se vea así, porque esta es la realidad del servicio. Porque primero es su gracia y el servicio es nuestra respuesta a esa gracia. Entonces tenemos que hacer que nuestro servicio haga que Dios se vea como algo supremo, buenísimo. No como Dios, un tirano, un mandamás, un todopoderoso que te obliga y tienes que servirle. No, así no vale. Tenemos que hacer ver a Dios tal cual es Él. Un Dios amoroso, bueno, lleno de gracia, que ha hecho todo por nosotros a través de Cristo solo porque nos ama. Y que nosotros con sabiduría respondemos a Él sirviéndole. Entonces esa es la perspectiva correcta. Esa es la óptica correcta con la cual nosotros tenemos que aprender y mantener esa forma en nuestro corazón en cuanto al servir. Y no pensar de ninguna otra forma que esta forma que Dios nos está mostrando. Recuerda que nosotros somos ciudadanos de otro reino. El reino en el cual estamos, ya lo hemos visto el día domingo, es un reino que estamos recibiendo, que hemos tomado, que nos hemos aferrado violentamente a Él, que nos hemos hecho uno con ese reino, un reino inconmovible, insacudible, un reino que nunca va a cambiar. Y en ese reino vamos a estimar y vamos a tener en cuenta que hay que servir a Dios con gratitud, con temor y con reverencia. Entonces, en el reino de Dios en el cual hoy estamos, hay servicio agradecido a Dios con temor y reverencia para la gloria de su nombre. Recuerda, Jesucristo, esto nos muestra la palabra, en su sacrificio, y por su sacrificio Él nos muestra también que estamos en una posición para servirle inevitablemente con toda gratitud a nuestro Dios. ¿De qué se trata este asunto? Cristo en su sacrificio nos está mostrando también el llamado y la posición que hoy tenemos para servirle de una manera inevitable a nuestro Dios en cumplimiento de su plan, de su voluntad. ¿Cómo lo sabemos? Mirando la palabra de Dios. Es por causa de Jesucristo, de su sacrificio, que estamos capacitados hoy para servirle a Dios. Primera de Pedro 2:9, vamos ahí. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2:9, yo quiero leer la palabra de Dios para todos, esta traducción que tiene una implicancia que no está traducida en las otras traducciones bíblicas y que es interesante en el contexto que estamos nosotros estudiando acerca del servicio. En la palabra de Dios para todos, Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son un pueblo elegido por Dios. Luego dice: sacerdotes al servicio del Rey. Luego dice: una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Es una gran bendición ser elegido por Dios. No sé si tú puedes imaginar y pensar que tienes tantas buenas cosas que por eso Dios te miró y te eligió. Yo no sé si piensas así, pero lo que yo sí sé es lo que está escrito. Es que Dios nos ha elegido y que es un privilegio grandote que tenemos nosotros, ser elegidos por Dios. Somos un pueblo elegido por Dios. Entonces, de toda la humanidad, de todos los seres humanos, de los terrenales vivientes en este tiempo, Dios te ha elegido. ¿Por qué te ha elegido? Dios lo sabrá, pero te ha elegido y debes contarte por feliz y privilegiado. Eres de la selección del Señor. Todos los peloteros les gustaría estar en la selección peruana, ¿no es cierto? Alguno que destaque en tal o cual cosa le gustaría representar a su país y estar en la selección, ser un elegido en tal o cual cosa. Iglesia, somos elegidos, pueblo elegido por Dios. Somos sacerdotes al servicio, dice, del Rey.
Dice la palabra que somos una nación santa y un pueblo que pertenece al Dios. Pero me llamó la atención de esta traducción: sacerdotes al servicio del rey. Y recuerda que el sacerdocio, lo hemos visto en el Antiguo Testamento, pertenecía a una tribu, a la tribu de Leví, solo a la tribu de Leví. Ninguna otra tribu podía estar inmersa, porque Dios así lo había delineado, en este asunto de ejercitar como sacerdote, solamente la tribu de Leví. Ahora mira que en el Nuevo Testamento el asunto cambia. Y en el Nuevo Testamento no hay una tribu, una iglesia, una denominación que puedan ser los sacerdotes y que el resto ya no, que solamente un grupo de tal o cual iglesia. No, así no es. En el Nuevo Testamento todo ha cambiado a raíz de la obra de Jesucristo. Y esto nos enseña la palabra. En el Nuevo Testamento el sacerdocio es universal, es para todos los hijos e hijas de Dios, dejando de lado este asunto del sexo, hombre o mujer, y viéndonos como seres espirituales solamente. Todo tiene que ver con el hecho de que somos sacerdotes al servicio del Rey. Porque en Cristo, como dice la palabra, no hay ni hombre, ni mujer, ni judío, ni griego. Entonces aquí la Biblia dice que somos elegidos por Dios y somos sacerdotes al servicio del Rey. Ahora se complementa esto con todo lo que el apóstol Juan, de parte de Dios, escribe en Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. Esto va de la mano con lo que acabamos de oír en 1 Pedro 2, 9. Apocalipsis 1, 5 y 6, en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: y también de parte de Jesucristo, testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra, Cristo nos ama y nos ha librado de nuestros pecados derramando su sangre, y ha hecho de nosotros un reino. Nos ha hecho sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Amén. Y aquí, como dije, van de la mano lo que está escrito por Juan con lo que Pedro escribió. Pedro dijo que somos sacerdotes al servicio del Rey, y Juan dice por el mismo Espíritu que nos ha hecho sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Al fin y al cabo, sacerdotes para servir. Entonces el sacerdocio ahora ya no es de un grupo, de una denominación, de una religión tal o cual. No, el sacerdocio le pertenece a todos los creyentes. Alguien nació de nuevo, alguien se convirtió, alguien es hijo o hija de Dios, un sacerdote para la gloria de Dios Padre, un sacerdote para el servicio de Cristo y para el servicio de Dios Padre. Ven, hay un sacerdocio universal que ya no es solamente como se ha solido manifestar y aún se manifiesta en el reino tradicional, en la religión tradicional en cuanto al sacerdocio, porque uno viene de la tradición con cierto tipo de pensamiento en cuanto al sacerdocio. Porque uno allá afuera, antes de conocer a Dios, oye la palabra sacerdote, ve a un sacerdote en el contexto tradicional. Y entonces, ¿qué significa para una persona el sacerdote? Alguien que viste con sotana. Bueno, antes era así. Hoy ya dejaron la sotana y usan una cosita acá nomás. Y bueno, esa es la idea que hay de sacerdote, ¿no? De alguien que pertenece como un líder en el ámbito religioso tradicional y que solamente es un grupito de personas y el resto nada tienen que ver con el sacerdocio. Puede que con esa idea vengamos y con esa idea es que hemos nacido de nuevo, pero una vez que estamos en la iglesia, la palabra de Dios va renovando nuestra mente y vamos aprendiendo y vamos dejando pensamientos antiguos y obteniendo nuevos pensamientos por la palabra de Dios. Y hoy la palabra de Dios nos dice que el sacerdocio en la iglesia y en el cuerpo de Cristo es para todos los que han sido amados por el Señor y han sido limpiados por la preciosa sangre de Cristo. Todos los que hemos pasado por esta experiencia del amor de Dios en Cristo y hemos sido limpiados de nuestros pecados, somos reyes y sacerdotes al servicio del Rey y al servicio de Dios nuestro Padre. Entonces ya no hay un grupito, ya olvídate del personaje con sotana. Tú sin sotana eres un sacerdote. Eres un hijo de Dios que naciste de nuevo, eres un sacerdote para el servicio del Rey.
Cristo te ha hecho un sacerdote al servicio de Dios, su Padre. Entonces, iglesia, este nuevo sacerdocio tiene que ver con que todos estamos llamados a servirle a Dios. En la administración a su corazón, en la intimidad, en la comunión, en la adoración, en la alabanza y también en el ministerio de alcanzar este mundo al cual Dios ama y que Dios quiere que nadie se pierda y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y los únicos que tenemos palabra de vida, palabra de verdad, somos los creyentes. La gente solo se puede salvar cuando un creyente le predica el evangelio. La gente no se salva porque es honesta, porque es bien intencionada, porque dice que cree en Dios y piensa en Dios. La gente se salva porque se le predica el evangelio, reciben a Cristo, invocan a Jesucristo conforme a la palabra, entonces se manifiesta la promesa de salvación. Y como sacerdotes del Rey, como sacerdotes para Dios nuestro Padre, tenemos ese trabajo. Ministramos al Señor, honramos a nuestro Dios, exaltamos a nuestro Cristo, adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero servimos también en el ministerio al propósito de Dios. Entonces, esta es la figura que debe permanecer en nuestro corazón en cuanto al servicio. Es por la gracia de Dios. Es nuestra respuesta a la gracia de Dios. Si servimos a Dios es porque Cristo mismo nos ha preparado con su sacrificio, haciéndonos sacerdotes para que podamos hacer este trabajo y este servicio a Dios. Y lo único que tenemos que hacer es elegir. Digan elección, digan decisión. Hermano, algunos no dicen, no me han escuchado. A ver, digan decisión. Ok, iglesia. Es lo único que tenemos que hacer, decisión de servir a Dios. Y el Señor hizo todo por nosotros, nos ha mostrado su gracia en Cristo y nos toca responder decidiendo servir a Dios. No esperes empujones, no esperes que te ofrezcan el oro y el moro, como dicen algunos, para que sirvas a Dios. No, tú tienes que reconocer que estás aquí por la gracia de Dios, que Él ha sido y es y será siempre un Padre maravilloso para ti, al cual con sabiduría debe responderle con servicio. La gracia de Dios, nosotros respondemos a ella con un corazón agradecido. Amén, iglesia. Somos sacerdotes para hacer esto. Y mientras el mundo está como está y el diablo está manifestando lo que está manifestando en el mundo con mayor osadía en contra de Dios, de Cristo, y están pagando también por eso que están haciendo, y reconociendo que este mundo pues está yendo hacia lo peor, porque este mundo, los cielos y la tierra que existen ahora, dice la palabra, están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego del día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Eso está escrito. Pero mientras pasa eso, nosotros servimos a Dios, ministrando su corazón. Y mientras Cristo viene, nosotros servimos al Señor, ministrando su corazón y en la iglesia, haciéndolo tal como Dios nos enseña y tal como vamos a ir refrescando algunas cosas que están ahí para seguir recibiendo del Señor. ¿Son gente bendecida? ¿Están ayudados por el Señor? ¿A cuántos de ustedes Dios les habló en esta tarde? A algunos, nomás, el resto ya se lo sabe. Ya. Digan, Dios habló conmigo. La palabra de Dios es la verdad. Amén. Así es, mi querida iglesia, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Dios nos habla y nosotros tenemos que recibir y responder a lo que Dios nos dice. Es nuestra decisión, es nuestra elección, pero lo sabio es que si has nacido de nuevo, eres hijo o hija de Dios, sirvas al Señor. Eso es lo sabio y eso es el resumen de los resúmenes. Naciste de nuevo, eres hijo, hija de Dios, sirve a Dios. Ya está, lo repito. Eres hijo, hija de Dios, naciste de nuevo, te has convertido, sirve a Dios. Ya está, no hay nada de confusión ahí, bien sencillo.
toma la decisión. Padre Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu gracia y gracias por tu sabiduría y gracias por traer a nuestro corazón esta palabra refrescante en cuanto al servicio, Padre, para que podamos mantenernos haciendo las cosas tal cual tú quieres que las hagamos y motivando los corazones, Padre, para que tomen el privilegio y el honor de poder servirte. Ya que todos hemos gustado de tu gracia, todos estamos aquí disfrutando de tu gracia, somos hijos, somos hijas de Dios aquí en la iglesia, por tu gracia, Señor, que nos has amado. Cristo ha limpiado nuestra vida, nos ha limpiado de todos nuestros pecados, muriendo en la cruz por nosotros. Y Padre, gracias porque esa obra también sirvió para ser hechos sacerdotes al servicio tuyo, al servicio mismo